del doctorado en estudios fiscales de la Universidad de Guadalajara, y en un momento se va a integrar por acá el coordinador del Laboratorio de Análisis en Comercio, Economía y Negocios de la UNAM, José Ignacio Martínez Cortés. También le vamos a dar la bienvenida, pero me arranco contigo, Antonio. Por favor, dame una primera opinión para arrancarnos de lo último. Y ahorita aterrizamos a China, sobre todo que ha sido protagonista en los últimos 2 días de la guerra arancelaria y la manera en que se están lanzando estas dardos de aranceles. Estados Unidos sube a 104, luego 125, luego le responde China. Ahora tenemos una pausa de 90 días frente a esta sacudida enorme. Dame tu opinión. ¿Qué estamos viendo? ¿Qué estamos observando, Antonio? Por invitarnos y mira, lo que estaba escuchando al invitado que tenés anteriormente, en parte coincido con él, pero esto que se está dando, a ver, hay un trasfondo. Trump, todo el mundo cree que lo hace con las tripas, ¿no? Estados Unidos tiene un déficit fiscal muy grande, es la nación más endeudada del mundo y aparentemente esto es un arranque de celos, un arranque contra las economías que están sacando grandes recursos económicos de los Estados Unidos mediante el comercio. Lo que sí ha ocurrido, y es cierto, Ujú. es que muchas empresas chinas usaron a México como trampolín porque importaban los productos a México de China, ensamblaban en México y con las reglas de comercio exterior que tiene México dentro del TEMEC, exportaban a Estados Unidos como si el país de origen fuera México, cuando en realidad eran artículos chinos. Estos esquemas de triangulación de precios obviamente empezaron a erosionar la base Mm. industrial no solo de Estados Unidos, sino de México. En parte, tiene algo de razón Trump en ese sentido, no la forma visceral en la que actúa, pero la forma económica, claro que está asesorado el señor y sabe que los aranceles, cuotas compensatorias o impuestos al comercio exterior son una forma de estar ahora sí financiando ese déficit fiscal que tiene Estados Unidos. Ahora, en el caso de México, pues obviamente Ujú, ujú. nosotros fuimos en cierto momento los grandes ganadores del TEMEC. Algunos sectores económicos salieron muy dañados, pero el sector automotriz se ha generado muchísimo empleo y hay que recordar que los principales accionistas de las empresas que se encuentran en México son extranjeros. Por eso parece un contrasentido de cómo Ujú. le impone aranceles a Ford de vehículos fabricados en México, Estados Unidos. Por eso con nosotros juegan, desafortunadamente estamos en medio y somos una bisagra entre el comercio chino con el comercio de los Estados Unidos. Ponemos un ejemplo del sector automotriz, Ya. pues los mismos Estados Unidos fabrican en China. Hoy que se dieron cuenta que el trabajo y el recurso y la fuente del ingreso fiscal se queda en China, hoy se dieron cuenta que fue un error, porque así lo han demostrado bastantes estudios, Ya no les gustó. el dejar todo el posicionamiento y toda la fuerza económica en un aliado, si aquí lo queremos decir comercial, como era China, para los Estados Unidos pasó de ser un aliado a un depredador de comercio fiscal hacia los Estados Unidos y hacia México. A ver, hay que entender una cosa, Claro. desafortunadamente el gobierno chino no ha sido leal con todas las economías. El caso de nosotros, utilizar una estrategia de neocolonialismo fiscal consistente, el mandar sus productos Ok. ignorando cualquier esquema de protección de marcas, llegan, se posicionan, desplazan a los productores nacionales y finalmente toman un monopolio comercial. Ahora, de que hay contubernio, siempre han existido la piratería en México, desde que China está exportando de Claro. relojes, tenis, textiles, pero hay un contubernio de las autoridades. Mira, en pantalla estamos viendo contenedores, pues esa piratería no entró por el cielo, entró por las aduanas marítimas. Pregunto, ¿hay Claro. corrupción? Claro que sí. La Marina, que supuestamente iba a Sí. inhibirla, pues mira, siguen entrando los artículos piratas. Entonces, ¿qué está ocurriendo? Ahora vamos diferenciando, esa es una economía ilegal. Economía de comercio exterior formal. Pues obviamente los chinos fabrican todo, pero también hay que recordar una cosa, el gobierno chino no ha sido totalmente ético y ha permitido que dentro de sus fronteras se fabriquen productos que saben que violentan esquemas de propiedad industrial
y violentan la seguridad empresarial de muchos países. A ver, ahorita tenemos asuntos de cartón que Fíjate. México, empresas de cartón en México han impuesto o han pedido estudios para saber si se les impone a las empresas chinas pues una medida antidoping, aranceles o cuotas compensatorias. Ahora, ¿qué y Ya, cómo está México? El sector empresarial mexicano está siendo fuertemente golpeado en estos momentos. ¿A qué me refiero? No tenemos bien, un plan de contingencia fiscal ni de comercio exterior. ¿Por qué no lo tenemos? Sencillamente ha habido improvisación, sencillamente no estaban contemplando que pudiera pasar esta situación, igual que la pandemia. No hubo un solo país que contemplar o vislumbrar en un futuro próximo una guerra comercial en plena época claro, mundial de libertad comercial. Ahora, ¿qué viene para claro. México? A mí me preocupa bastante como investigador Ahora, Antonio, fiscal. Dime, Gamel. Dame oportunidad de ir a la pausa. Dame oportunidad de ir a la pausa. Tengo dos preguntas. Ese plan de contingencia me gustaría que lo comentáramos un poquito más, qué es lo que no tiene México. Y si es que México en esta triangulación que está en medio, esta bisagra que está en medio de Estados Unidos y China, no también podría ser inclusive un área de oportunidad. No lo sé. Ya me lo comentarás. Voy a la pausa y regresamos. Aparte, saludo nuevamente a Antonio Sánchez Sierra, coordinador del doctorado en estudios fiscales de la Universidad de Guadalajara. Antonio, nos quedamos pendientes. Me gustaría que detallaras un poquito. No tuvimos un plan de contingencia y eso que para medir a Trump, pues ya lo tuvimos en el 2018. A mí me sorprende que realmente estemos viendo esto, la falta de contingencia. ¿Qué necesitaríamos para tener este plan de contingencia del cual hablabas en el bloque anterior, Antonio? Bueno, es que desafortunadamente yo no he visto, al menos publicado en el Diario Oficial de la Secretaría de Economía, de la Dirección de Aduanas, del Servicio de Administración Tributaria, un plan de contingencia, una contramedida de estímulos fiscales, una medida de simplificación administrativa. Yo no la he visto, no la conozco. Hablamos de un plan que tenía la presidenta, plan A, plan B, plan C, pues yo no lo he visto. A mí lo que me preocupa es que estamos sobre la improvisación. Es decir, hasta que tenemos el problema, actuamos, reaccionamos. Y esto no puede ser posible. Eh, ¿Cuál puede ser la consecuencia de no tener un plan? La consecuencia es que va a haber empresas en las cadenas de suministro de la lógica de comercio internacional o de la maquila que dependen de esas grandes empresas. Al Ujú, desplomarse esas exportaciones o restringirse, ¿qué va a pasar con esas pymes que suministran bienes o servicios claro. y que gran parte de ese impuesto que generan es el IVA? Porque en el reciclo pues pagan el 2.5, no es tan significativo, pero en el IVA, que es el impuesto de flujo directo que recauda el Estado, pues ahí se va seriamente afectado. El sector de bebidas alcohólicas, en el caso de la industria Ok. tequilera, que en Jalisco, altamente exportador, al prohibir o imponer un arancel tan alto, se contrae todo el sector tequilero de México, porque el principal cliente y sobre todo el estado de Nevada, Arizona, como lo vemos los flujos, pues son ellos, pues se va a desplomar la industria tequilera. Ujú. Ahora, ¿qué tenemos que hacer? El TEMEC Vaya. tenemos que actualizarlo, modernizarlo y hacerle adecuaciones, pero escuchando a cada sector empresarial sobre las necesidades. Hemos aprendido mucho del Tratado de Libre Comercio en América, en toda América. México es un referente. En las conferencias que he dado en otros países siempre nos toman como modelo, pero ahorita estamos increíblemente indefensos, no conocemos cuáles son las líneas de acción para poder coadyuvar con el país. No solamente los criticamos porque hasta ahorita no hay nada. Estamos para participar, ayudar a nuestro país, pero ¿cómo lo ayudamos si no conocemos cuáles líneas de acción directas o indirectas, tributarias, arancelarias, de comercio exterior tienen para proponer mediante estudios de investigación soluciones concretas a mediano y largo plazo? Es decir, no estamos siendo Claro. atendidos todos los sectores mexicanos relacionados de manera directa o indirecta. Bastaba preguntarle a nuestros presidentes de la Ya. Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados qué tienen en plan para hacer frente a un esquema de este tipo. Cuando se negoció el Tratado de Libre Comercio, pues se incurrieron en errores, una curva de aprendizaje de saber qué fracciones arancelarias iban a ser pues agresivas contra México. Ahorita
¿Cuál es el plan? ¿Cuáles fracciones arancelarias? ¿Qué sectores pueden tener un Claro. amortiguamiento de datos o de materia fiscal? Pues hasta ahorita no hay nada. Hay gente que me ha comentado, ayer un periodista de Estados Unidos me hizo una pregunta, oiga, ¿hay afectación directa? Claro, al disminuir las exportaciones, imagínate el número de despachos aduaneros, se contraen, se limita la recaudación de IVA en las importaciones y en las exportaciones disminuye el volumen de rango de utilidad para efectos de impuestos sobre la renta. Esto afecta directamente en la recaudación que tiene el Estado y sus efectos pues no se pueden ver de un Bueno. día para otro, pero sí mensualmente en los volúmenes de recaudación de los informes trimestrales que envía la Secretaría de Hacienda. Uf. Antonio, el Plan México ni hablamos que pueda servir para revertir esto que nos estás planteando. En concreto, tú dime ¿qué es el Plan México? ¿Un esquema de acciones de buenas intenciones? ¿Dónde están nuestros negociadores ¿Sí? Sí, para sentarse a debatir llamados dentro a del panel de a- controversias? Sí, sí, perdón, Gabriel. sí, sí. Te Sí, decía, sí, 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 sí. dentro de un panel de Tú, controversias, ¿con qué vamos a negociar? ¿Qué vamos a hablar? ¿Qué vamos a imponer? ¿Qué vamos a exigirle y qué vamos a pedirle que se nos respete? ¿Dónde están nuestros negociadores? Con todo respeto para el secretario de Economía, bueno, el señor ha hecho lo posible, pero ¿dónde está el equipo? ¿Quiénes son? ¿Qué van a negociar? ¿Cómo? ¿Cuándo? ¿Dónde? ¿Por qué? ¿Para qué? Sectores de efecto, de causa tributaria. Teoría de escenarios, no lo sabemos. claro. En este escenario, sí, creo que lo más factible es no esperar al 2026 en la renegociación del TEMEC, sino que sea de una vez. En este escenario, ¿estaríamos preparados para esa renegociación? Es que no conocemos, Gabriel, usted Tienes como 30 periodista, segundos. creo que usted como periodista tiene más fuentes de información, pero no sabemos ni quiénes son los que van a estar en esa mesa, ni qué sectores. Sabemos que el sector empresarial tiene que estar presente, pero bajo qué parámetros, bajo qué negociaciones, cuáles son los estudios en los que soportarían una causa-efecto. Ese es el punto. Hasta ahí le dejo mi comentario y bueno, espero equivocarme, ¿verdad? Que no nos vaya mal como país. Sí. Sí, sí, totalmente. Pues muchísimas gracias, Antonio. Muy esclarecedor esto que nos comentas sobre el tema arancelario fiscal. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros esta tarde aquí en A Debate y a usted también que estuvo con nosotros.